Buenas noches, Edu, ¿me escuchas? Buenas noches, doctor. Sí, ahorita van a entrar todos los compañeros. Ok, ok. Ojalá que me hayan puesto ya el tiempo estipulado. La vez pasada pedí, pero ojalá que no se nos corte, ¿ya? Si no, habilitaremos una reunión, o si tú puedes ir habilitándolo por si acaso. Sí, claro, doctor. Yo estoy atento y le paso a la cualquier cosa. Ya, listo, ok. Doctor, Sí, disculpe, antes de comenzar, ah, disculpe, doctor, eh, escucho. un segundito, doctor, disculpe. Disculpe. Sí, le comentaba, doctor, que justo todavía no se había habilitado la opción de subir los entregables de esta semana. No sé ¿Todavía? si todavía no. Hace media hora revisé y todavía no lo han actualizado. Ya. Ya sé, pues, porque el doctor Inostroza me dijo que iría a primera hora. Voy a escribirle a ver qué está pasando. Supuestamente, y ya, incluso ahora que han tenido los docentes nuevos una capacitación, estaba mencionando que ya estaba aperturado. Pero de todas maneras, yo termino con ustedes la clase y me comunico para ver qué ha sucedido. ¿Ya? Muchas gracias. Ok. Creo que podemos empezar, Edu. Vamos uniendo cuando vayan entrando. Sí, yo creo que sí, doctor, ya somos 202, o de Sí. repente un par de minutos más y ya creo que ya. Ya.
Se ve mi pantalla, ¿no, Edu? ¿Ya lo compartí? Sí, doctor, sí se ve. ¿Se ve bien mi diapositiva? Bueno, no tomé rara. Sí, doctor, sí se ve. Creo que ya podemos comenzar la clase. Muchas Ya, ok, gracias. vamos comenzando. Bien, chicos. Bueno, déjenme primero poner mi puntero láser. Bien. Bueno, chicos, buenas noches. Bien, vamos a empezar. Pongo un ratito la cámara para que me vean, para que vean que no es grabado. Bien, el tema que vamos a desarrollar hoy es un tema muy importante que lo van a enfrentarlo en toda su carrera, que es el paro cardiorrespiratorio. Ya cualquier especialidad que sea que ustedes realicen, vamos a enfrentar en algún momento esta situación crítica de vida del paciente, ¿no? Entonces vamos a desarrollarlo, voy a cortar la cámara para tener mejor señal de internet. Bien, entonces el paro cardiorrespiratorio es una emergencia. Déjenme en todos y ya está. Bien, esto es lo que vamos a desarrollar el día de hoy, es la epidemiología del paro cardíaco, definir qué es paro cardíaco, que es un elemento importante para poder iniciar lo que es las maniobras de RCP básico y cuando llegue al área hospitalaria el RCP avanzado, ¿no? Bien, vamos a hacer la diferencia entre esos dos puntos muy limítrofes entre lo que es la muerte clínica y la muerte biológica. Asimismo, hacer una revisión del soporte básico de vida y ver cómo es la reanimación cardiopulmonar en los pacientes actualmente que todavía estamos en pandemia, que es el COVID-19, ¿no? ¿Sí? Dentro de lo que es la epidemiología de paro cardíaco, como ustedes ven ahí, es la máxima emergencia que vamos a enfrentar. Obviamente, esto nos va a... mucho los sentidos. Bien, entonces es una máxima emergencia que vamos a enfrentar. Y como ven ustedes en la figura, esto requiere de una respuesta inmediata para tratar de rescatar o devolver a la vida a este paciente que ha tenido esta eventualidad. Para eso tenemos que tener este conocimiento de realizar esta maniobra para poder llegar a buen término. Y la patología cardíaca, como estadísticamente ustedes saben, es la primera causa de muerte en los adultos, a diferencia del niño. En los niños la patología, digamos, como causa de primera muerte es la patología respiratoria, ¿no? Entonces, esa es la gran diferencia en lo que es la mortalidad por paro cardiorrespiratorio en adultos y en niños, la etiología básicamente, ¿no? El, el paro cardiorrespiratorio extrahospitalario tiene como estadística mundial que constituye el 0.55 por 1000 habitantes, ¿no? Y acá en esta diapositiva lo que traigo a colación es lo siguiente. Fíjense cómo en los países desarrollados como Estados Unidos y Canadá, ¿no? El promedio de supervivencia de PCR extrahospitalario es de 6.4, pero con los programas en donde se propulsó el uso y el conocimiento del desfibrilador automático externo, cómo llegó hasta un 50 o incluso 70% en los resultados satisfactorios de lo que es
la sobrevida del paciente en paro cardiorrespiratorio. Es por eso que el COR, que reunió el Comité de Unión Internacional para la Resucitación, reguló las normas, reguló todas las normativas, ¿no? Y cada 5 años actualiza, las guías de RCP y los cuidados cardíacos de emergencia, ¿no? Y el 2015 fue publicado en, ¿cómo se llama?, el último consenso, y actualizadas en octubre del 2020. Obviamente el 2025 debe estar dándose los nuevos lineamientos y los cambios que puedan haberse presentado durante estos 5 años, en las cuales pues obviamente hay siempre manifestaciones y cambios que se tienen que seguir. Bien, entonces al hablar de la epidemiología del PCR, y esto lo pueden ustedes revisar en Circulation del mes de octubre 2020, está la revisión completa de la American Heart Association, en donde establece todos los criterios de reanimación cardiopulmonar y en diferentes situaciones, y sobre todo cuál es el cuidado cardiovascular de emergencia que debemos tener. ¿Bien? Esta es una pequeña revisión de datos referente al 2015, en donde casi 350.000 adultos en Estados Unidos han experimentado un paro o un arresto cardíaco no traumático, atendidos por personal del servicio de emergencia, ¿no? Estamos hablando de lo que es paro cardíaco extrahospitalario. El 10.5% sobreviven a su hospitalización, y de estos el 8.2 con buen estado funcional, que es ahora, como vamos a ver en las diapositivas siguientes, es ese nuevo eslabón que ha incorporado a la cadena de vida en el RCP, ¿no? Bien, y por eso que es importante que los legos sepan hacer bien lo que es la reanimación, la maniobra de reanimación, y tener conocimiento del uso del DAE. Entonces, cerca del 40% de los pacientes que tienen arresto cardíaco recibe una reanimación cardiopulmonar por un lego, ¿no? Y solo han aplicado el DAE en 12% antes de la llegada de los servicios de emergencia médico. Y se pretende que esto suba, ¿no? Vamos, que todos tengan el conocimiento y todos tengan el DAE a mano, que es una condición importante en la cual ya establecieron qué instituciones o qué lugares deberían tener el DAE para atender ante una situación como la que es un arresto cardíaco. ¿Bien? Y un dato que felizmente se mantiene es que desde el 2012, ¿no?, la sobrevida de post-paro cardíaco extrahospitalario permanece en una meseta. Y eso es bueno, que no haya aumentado, digamos, la mortalidad, que se mantenga y que se llegue a mejorar, obviamente, con todos los cambios que propugnan cada 5 años, y que el conocimiento sea disgregado, sea llevado a todas las personas, tanto legos y no legos, para que puedan atender en algún momento determinado digamos, a esta víctima, en la cual minutos son los que es importante para salvar la vida y dejarlo sin secuela, ¿no? Un dato también importante es en relación a que cerca del 26% salieron del alta del hospital, y 82% de esos salieron en buen estado funcional. ¿Y eso por qué? Porque la atención así, digamos, definida fue precoz. Por eso que esta frase es importante. Recordar que el tiempo es músculo. Cuanto más nos demoramos, ese músculo cardíaco no va a recuperarse. Bien, entonces, ¿qué es el paro cardiorrespiratorio? En esta imagen ustedes están viendo lo que conocemos muy bien, de anatomía, fisiología, ¿no? Es la actividad cardíaca, y miren todo lo que es el sistema circulatorio, sea menor, mayor, todo eso está involucrado, y básicamente en los campos pulmonares, ¿no? Entonces, ¿qué viene a ser el paro cardiorrespiratorio? Es el cese de la interrupción de manera brusca e inesperada de la circulación y de la respiración espontánea, pero que tiene potencialmente reversibilidad.
Ese es un aspecto importante que tienen que tomar en cuenta. Si bien cesa este movimiento cardíaco y esta función pulmonar, que es ventilatoria, es potencialmente reversible. ¿Qué ocurre cuando se presenta esta situación? Obviamente, como ustedes comprenderán, recordando su fisiología, no hay transporte de oxígeno, tanto a la periferia como a los órganos vitales. Y entonces estamos entrando a esta primera fase, que es la muerte clínica, y que si esta muerte clínica no es tratada, ustedes ven el cronómetro, en forma precoz, vamos a llevar a la muerte biológica. Y esto básicamente por el fenómeno de anoxia tisular que se presenta cuanto más demoramos la atención de una parada cardíaca. ¿Bien? Entonces, tenemos que definir bien, y eso es importante para el pronóstico del paciente, tanto la muerte clínica como la muerte biológica. La muerte clínica, obviamente, es la muerte inicial, la muerte aparente, en la cual no hay lesiones en las células cerebrales, que eso es importante, y de ahí que es reversible. Reversible si actuamos en ese momento, en esa situación, para poder evitar que llegue a la muerte biológica, que viene a ser el avance de la muerte clínica, ¿no? Es esto básicamente, ¿no? Vemos acá esta imagen del electrocardiograma de monitor, en donde el latido está presente y súbitamente hay asistolia, y eso significa que estamos en esta primera fase. Pero ¿qué sucede con la muerte biológica? Ya es la muerte permanente. Es lo que conocemos como muerte encefálica. Es, digamos, la muerte, esta muerte es la etapa final, ¿no? Obviamente aquí el daño está ya en las células cerebrales de manera irreversible. Entonces tenemos que cortar nosotros este circuito para que no tengamos que tener una persona fallecida o una persona que pueda estar secuelada. Y para ello, como dice acá, el tiempo es crucial. Y para ese tiempo crucial tenemos que considerar que menos de 4 minutos no vamos a dañar el cerebro. Después de 4 minutos, sí ya tenemos daño cerebral. Y después de 10 minutos, la muerte encefálica es segura. Es por eso que cuando se hace la reanimación cardiopulmonar y ustedes están suponiendo entrando a la guardia, ustedes preguntan, ¿qué tiempo de paro ha tenido? 7 minutos. ¡Wow! Podemos de repente encontrar daño cerebral. ¿Cuánto? No sabemos. Pero si nos dicen 20 minutos y no ha salido, después de 30 minutos salió, considera que estamos acá. Por eso, esto de acá es muy importante. La reanimación cardiopulmonar precoz. ¿Okay? Esto es importante. ¿Cómo? ¿Qué cosa es la reanimación cardiopulmonar? Esta definición tiene desde que salió la AJA, creo. ¿Y por qué lo recalcan siempre? Porque reanimar es tener unas medidas estandarizadas para desarrollar de manera secuencial en el tratamiento del paro cardiorrespiratorio. ¿Y cuál es la finalidad? Es sustituir y reinstaurar la respiración y la circulación espontánea. Esto es lo que buscamos siempre, la reinstauración de la circulación espontánea. ¿Ok? Entonces, la reanimación cardiopulmonar es el esfuerzo que hacemos encaminado a evitar la muerte de aquellos pacientes a los que no les ha llegado todavía el momento de morir. Entonces significa, actuamos precoz, evitamos la muerte biológica. Y el diagnóstico de paro es obviamente el aspecto importante. Tenemos que hacer el diagnóstico rápido. ¿Cómo? 3 elementos importantes. La conciencia. Ese paciente súbitamente perdió la conciencia. La respiración. Dejó de respirar. Busco latidos cardíacos. No hay latido cardíaco. 3 elementos importantes para decir que el paciente está en paro cardiorrespiratorio. ¿Importante para qué? Para iniciar rápidamente el soporte básico de vida, ¿no? Y con esto ya se va iniciando la cadena de supervivencia. Y eso significa
realizar compresiones torácicas de alta calidad, ya sea en adultos, ya sea en niños o infantes. Conocer en qué lugar voy a poner las manos para comprimir y saber pedir y tener conocimiento de usar el desfibrilador automático externo. Saber proporcionar la respiración artificial si es apropiado. Ojo, si es apropiado. Y una cosa muy importante, si son 2 o 3 personas, saber actuar en equipo. Esto es clave. Saber en qué momento yo estoy masajeando, en qué momento debo dar de respirar, si es que se dan las condiciones, cómo poder y saber cambiar un rescatador a otro rescatador. Eso es lo que se busca aprender en el soporte básico de vida. Y de repente es un paro o es un paro respiratorio y saber tratar la asfixia. ¿Cómo? Hacer la desobstrucción de la vía aérea, ¿no? Entonces estos son elementos importantes a considerar. Entonces, en el 2015, desde el 2015, teníamos los 5 eslabones o las 5 cadenas que integraban la cadena, perdón, la cadena de supervivencia. Aquí está la primera, importante, acceso precoz y la activación del servicio de emergencia médica. Es decir, reconocer al paciente en paro y decir que alguien llame. O si no hay nadie, uno mismo va llamando mientras va ejecutando el siguiente eslabón para iniciar la reanimación cardiopulmonar. Está en parada cardíaca, perfecto. Empiezo a hacer reanimación cardiopulmonar precoz, una reanimación cardiopulmonar de alta calidad. Siempre lo recalca lo que es la AJA en sus actualizaciones. RCP, maniobras de reanimación, masajes de alta calidad. Obviamente la desfibrilación precoz, es decir, pedir, cuando activo ya el sistema de emergencia médico, pido en el área si es que hay un DAE, que busquen un DAE y determinar si esa parada es secundaria a una fibrilación ventricular en la cual el DAE puede revertirlo y podemos mejorar el pronóstico de vida del paciente. El cuarto eslabón es el soporte cardíaco avanzado y el quinto son los cuidados definitivos post paro cardiorrespiratorio. Estas son las 5 cadenas o los 5 eslabones de lo que es la supervivencia que se publicó en 2015. Pero esto cambió, claro que sí, cambió. Se agregó a la cadena de supervivencia un sexto eslabón, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, y se hizo la diferencia entre el paro cardíaco extrahospitalario y el paro cardíaco intrahospitalario, ¿no? Entonces, ahí es importante ver cuál es el eslabón agregado, ¿no? Vemos acá. En el paro cardíaco extrahospitalario mantiene, es la activación de la respuesta, ¿no? A emergencias. Inmediatamente se activa. Hay una pérdida de conciencia de una persona, ya sea en calle, en casa, en el lugar que sea, obviamente tengo que hacer el diagnóstico de paro cardiorrespiratorio, activar el sistema de respuesta a la emergencia, iniciar la RCP de alta calidad, pues, permanece en vigencia, la desfibrilación precoz, si es que hay un DAE, inmediatamente usarlo, el cuarto eslabón, que es el soporte vital avanzado, que desde que llega la ambulancia puede empezar ya a dar soporte vital avanzado y trasladarlo al hospital para el cuidado post-paro cardíaco que se realiza en las unidades críticas, en cuidados intensivos, o como es nuestra realidad, en unidad de cuidados intensivos está siempre sin disponibilidad de camas. Entonces en el hospital donde trabajo, el Revalidati, tenemos la emergencia, lo que es la unidad crítica de emergencia, que es una unidad con todos los requerimientos de la UCI, manejados por médicos emergenciólogos, ¿no? Entonces, ahí se hace el cuidado post-paro cardíaco. Y el eslabón que se ha agregado, el sexto eslabón es la recuperación. Importante, ¿por qué? Porque ahora hay toda una secuencia de manejo para estos pacientes en esta etapa. Antes nos quedábamos aquí, pero no. Ahora nos quedamos en que post paro cardíaco viene la etapa importante que es la recuperación. Y esto para tratar de darle la funcionalidad dentro
de su basal del paciente. En el paro cardíaco intrahospitalario, el reconocimiento no tanto es acá como que activamos a la respuesta de emergencia, sino acá es el reconocimiento y prevención temprana del paro cardíaco. ¿Qué significa? Ustedes saben que si estamos hablando de intrahospitalario, estamos nosotros considerando de que tenemos a un paciente hospitalizado, adulto o niño, ¿no? Y entonces, saber qué comorbilidad puede darnos una parada cardíaca es importante. De repente tengo un paciente que está con una insuficiencia cardíaca o una neumonía en la cual por su comorbilidad diabético, hipertenso, puede quizás terminar en una parada cardíaca si hay un deterioro hemodinámico. Estamos hablando de hipotensión, estamos hablando de falla respiratoria. Entonces, reconocer qué pacientes nos pueden desarrollar es importante, o sea, la vigilancia. Obviamente, cuando se presenta el paro es mucho más sencillo, estamos hablando de sencillo en algunos hospitales, obviamente, es activar la respuesta de emergencia. ¿Qué significa? Inmediatamente se activa el código de paro cardíaco. A nivel internacional se conoce como código azul cuando se habla de paro cardíaco. Entonces, si estamos en un área donde hay algún botón o un medio que otra persona puede comunicar código azul, piso 3, código azul, emergencia, código azul, reanimación, código azul, sala hemodinámica, saben que hay un paro. Y el equipo que se desplaza ya tiene conocimiento. En código azul se desplaza de repente el de emergencia, si está muy cerca, el de cuidados intensivos, ¿no? Para apoyar y poder revertir esa situación crítica que se presenta en el paciente. El tercer eslabón, como siempre acá, RCP de alta calidad. Esto es importante porque acá en el hospital se asume que todos sabemos hacer un RCP de alta calidad. Y si no lo sabemos, tenemos que aprender. Esta es la obligación. Todos los que trabajamos en salud tenemos que saber esto, hacer una RCP de alta calidad. En el hospital mucho más sencillo, lo que es la desfibrilación precoz. De repente el paciente está monitorizado, hay un monitor desfibrilador y se puede rápidamente ver en qué tipo de parada está, si es una parada desfibrilable o no desfibrilable, ¿no? Y luego, obviamente, trasladar a este paciente al área de cuidados post-paro cardíaco, que es la unidades críticas o UCIs, dependiendo dónde ustedes se encuentran. Y el otro eslabón es la recuperación. Aquí es importante mencionarles que aquí dependemos del trabajador de salud, del médico, la enfermera, el técnico que asiste inmediatamente a hacer esta reanimación. Aquí manejamos el entorno, que alguien se atreva a verificar que el paciente está en parada cardíaca y que el que va a reanimarlo tenga conocimiento de aplicar las maniobras de RCP de alta calidad. Entonces acá dependemos del entorno básicamente. Y eso significa que la población sepa. Aquí no, acá todos tenemos la obligación de conocer. Aquí no hay obligación implícita, pero sí todos tenemos que aprender. Acá sí es una obligación ya implícita, que todo el que entra a trabajar tiene que saber realizar estas maniobras de RCP de alta calidad. Bien, entonces todo esto nos permite no quedarnos como este cerebrito que se pone a pensar ante una parada, ¿qué cosa hago? Analizo riesgo, verifico respiración, constato la conciencia, pido ayuda, grito, constato que no hay pulso, inicio las compresiones, aperturo la vía aérea, doy dos respiratorios. Todo ese conglomerado de ideas tiene que ser en forma ordenada, secuencial, y acá falta una posibilidad. Ven que alguien se desmaya y ¡zup! O al viento se llevó la hoja, desaparecen, ¿no? Y eso es lo que todavía falta, digamos, en conciencia en la sociedad, frente a lo que es qué hago frente a un paciente que ha tenido una pérdida de conciencia. Para eso, el 2015 nos enfocó la secuencia de ABC,
vía aérea, respiración, circulación. Después de los estudios, desde el 2000, después de 2015, se cambió. Primero la circulación, luego la vía aérea y la respiración finalmente. ¿Por qué se demostró eso? Porque estudios llegaron a la conclusión que había que tratar de restaurar la circulación espontánea. ¿Y cómo? Mediante un buen masaje para mejorar el flujo sanguíneo cardíaco. ¿Bien? Entonces, si hay todo esto, existe un algoritmo, el algoritmo básico de la BLS o del soporte básico de vida, en donde se resume a esto. No hay respuesta, paciente pierde conocimiento, no hay respuesta, no respira o tiene una respiración boqueante, que para eso ya está considerado como paro, antes no. Paciente que no respira o está con respiración boqueante es un paciente en paro, asociado a lo que es la ausencia de latido y lo que es el estado de conciencia. Si ocurre eso, activamos la respuesta de emergencia, o sea, llamamos al sistema de emergencia. Ustedes saben cuáles son los números de llamar, el 117, el 116, ¿no? Básicamente para pedir ayuda. Y en la ayuda tiene que establecerse, está en paro cardíaco, víctima de tantos años, para que pueda ya la ambulancia adecuada desplazarse hacia el área donde estamos haciendo reanimación. Una vez que hemos hecho esto, inmediatamente se comienza a hacer reanimación cardiopulmonar y se pide, si es que hay, de repente estamos en un restaurante, tiene un desfibrilador, y ustedes van dando el masaje, van dando el masaje, van dando, empezando la reanimación cardiopulmonar, y obviamente significa que al dar masaje de alta calidad es lo que nos va a cerrar este círculo. Voy dando masaje y voy monitoreando el ritmo. Si tenemos el DEA, descargamos si es necesario y se tiene que cumplir el ciclo de 2 minutos, ¿no?, de masaje cardíaco para tener una reanimación dentro de lo esperado con una respuesta satisfactoria. ¿Bien? Entonces, empezamos con el primer eslabón. El primer eslabón, que es el reconocimiento, que es el paciente que está víctima de una probable parada cardíaca. Lo tengo al paciente. Ojo, no significa que voy a acercarme inmediatamente. Tengo que reconocer rápidamente la escena. Tengo que verificar que la víctima esté en un sitio seguro para el rescatador. Ojo. Y entonces se dan dos ambientes. Un ambiente si la víctima está dentro de un área en donde puede haber escombro de construcción y tengo que ver si dejo ahí a la víctima o lo voy jalando porque de repente hay un riesgo de derrumbe, o si hay armas por ahí, o si hay individuos violentos, ¿no? O si hay peligros eléctricos alrededor de donde se encuentra la víctima en sospecha de paro cardíaco. Ahora, si está al aire libre, como se ve en esta imagen, pues igual tengo que tener en cuenta, es un territorio mojado, hay cables caídos, ¿no? De repente, si es un accidente automovilístico, tengo que ver que el vehículo no tenga fuga de combustible, ¿no?, que haga más peligro, digamos, o ponga en peligro la vida del rescatador, ¿no? Si es que hay cerca estructuras que están por caerse, todo eso tenemos que evaluarlo. ¿Por qué? Como dice acá, el rescatador nunca debe ser rescatado. Ustedes van a rescatar, pero tienen que tomar sus medidas rápidamente. O sea, es una visión rápida del área en donde se encuentra la víctima, ¿no? Obviamente hay situaciones de excepción, como las personas que se ahogan, ¿no?, que tienen que ser removidos del área húmeda y secados rápidamente y abrigados. ¿Por qué? Porque obviamente vamos a tratar de rescatarlo. Es uno de los rescates en la cual se toma más tiempo digamos, de lo habitual. ¿Por qué? Porque ahí juega papel importante la temperatura del agua o del medio donde ha estado sumergido. Bien, entonces, ¿cuáles son las recomendaciones que nos dan para el reconocimiento del arresto cardíaco, las que aparecieron en octubre de 2020? Entonces tenemos en base a lo que es la clase, ¿no?, y al nivel de evidencia, la clase de recomendación. Entonces, para esto dice, si la víctima está inconsciente, no responde, con respiración ausente o anormal, solo jadeante,
el rescatador tiene que asumir que la víctima está en paro cardíaco. La otra recomendación, si la víctima está inconsciente, no responde, igual, con respiración ausente o anormal, solo jadeante, el rescatador debe comprobar el pulso no más de 10 segundos. Y si no tiene pulso definido, no lo define, me parece que sí, me parece que no, asume que está en paro cardíaco. Se ha demostrado que es menos lesivo el darle que el no aplicar la compresión adecuada. Puede el ego no tener la expertise para poder encontrar el pulso, pero si no respira, no hay conciencia, debe asumir que está en parada cardíaca e iniciar la maniobra de reanimación de alta calidad, ¿ok? Esos son conceptos importantes, que antes no tenías que buscar el pulso y se demoraba. Por eso que ya el nivel de clase recomendación 1 y el nivel de evidencia nos lleva a la recomendación de asumir la parada cardíaca en una víctima con estas características. Bien, entonces ya salimos del primer eslabón y estamos ya en lo que es la reanimación cardiopulmonar, que debe ser de alta calidad. Pero la C, como ustedes, acuérdense, no es ABC, sino es CBA. Entonces, la C no solamente es compresiones, que es el elemento importante, es la circulación, pulso carotidio, buscarlo, no más de 10 segundos, no hay reiniciar RCP. ¿Cuál es el ciclo? El rescatador debe dar 5 ciclos, ¿no? Y cada ciclo es 30 compresiones con 2 ventilaciones, al término, obviamente, las 30 compresiones. Esto dura en promedio 2 minutos, ¿ok? Al término de estos 5 ciclos, se analiza nuevamente la presencia de pulso, ¿ok? Si es que los rescatadores, si hay 2 rescatadores, se intercambian cada 2 minutos. ¿Para qué? Para evitar agotamiento de ellos, básicamente, ¿no? Entonces, este es un concepto que debe darse por 10 minutos, pero hay situaciones y condiciones en las cuales vamos a ir viendo cómo va a variar y en qué circunstancias debo dar un término de RCP. ¿Ok? Entonces, la C de compresión, buscar el pulso, identificar, iniciar la relación 32 de las compresiones con ventilación y obviamente hacer lo que nos pide la AJA, ¿no? Que es un RCP de alta calidad. ¿Qué significa eso? Una buena compresión, fuerte y rápida, en un promedio de 100 a 120 por minuto, no menos de 100 a 120 por minuto. La profundidad de la compresión debe ser de 2 a 4 pulgadas, es un promedio de 5 a 6 centímetros en adultos, y en niños 1.5 pulgadas, ¿no? En los infantes, ¿no? Obviamente. Entonces, hay que tener consideración de lo que es la frecuencia de compresiones, la profundidad de las mismas, y un elemento importante es permitir la expansión torácica. Después de una compresión, debo permitir que se descomprima, ¿ok? Pero manteniendo esa frecuencia y esa profundidad antes. Hay que minimizar las interrupciones en la reanimación cardiopulmonar. Si nos traen el DEA, otra persona tiene que estar encendiendo el DEA, preparando el DEA para no interrumpir, porque si hay un solo rescatador, ahí sí corremos un factor de riesgo. O llamamos a alguno que está expectando que vaya masajeando. Si no saben prender el aparato y ustedes inmediatamente encienden el aparato, lo preparan y cuando ya está colocado los parches y listo para el análisis, dejamos de realizar las compresiones para el análisis del desfibrilador externo automático, ¿no? Bien, entonces esto es importante. No hay que ventilar excesivamente, hay que proporcionar RCP como equipo en lo posible, si es que hay, si estamos 2 o 3 personas ahí o 4, se debe trabajar en equipo, concientizar a la gente para que todos desarrollen digamos, este conocimiento y poder trabajar así en equipo, sobre todo cuando hay una situación
extrahospitalaria, ¿no? Bien, aquí está el masaje cardíaco externo. Obviamente aquí estamos la búsqueda del pulso, ¿no? En la región carotidia. Vamos a ver en otra diapositiva cómo es el, digamos, cómo podemos buscar fácilmente para no estar moviendo los dedos de un lado a otro, como a veces buscan el pulso, están arriba, están abajo, están al centro, están hacia adelante, están hacia atrás, buscando el latido carotidio, ¿no? Bien, entonces la profundidad del masaje cardíaco 5 a 6 centímetros, se realiza en la mitad inferior del esternón, en la mitad inferior del esternón se hace el apoyo de la mano que va a tener la presión, que es en este caso, por ejemplo, vemos la mano derecha que está apoyada, el talón está sobre la mitad inferior del esternón y la mano izquierda está realizando el empuje de cada compresión, ¿no? Relación 32, 5 ciclos, 2 minutos. Frecuencia de compresiones de 100 a 120. Profundidad que debo tener cada compresión de 5 a 6 centímetros. ¿Ok? Entonces, esa es la forma como desarrollar el masaje de alta calidad. Obviamente, no sé si se puede ver acá. ¿Sale? Entonces, ahí está. Muy bien. Entonces, miren cómo está la posición del rescatador. ¿Mm? Recto, ojo, cuando se hace el masaje no se doblan los codos, se mantiene recto, Miren cómo está en ángulo de 90 grados para realizar el masaje. ¿Esta es la posición adecuada? Sí. Miren la profundidad, miren esto es importante, al menos 5 a 6 centímetros, 2 pulgadas, la compresión y la descompresión. ¿Qué significa? Obviamente que vamos a tener que cuanto mejor es nuestra compresión y la descompresión permitamos, el flujo coronario va a estar presente, va a mejorar, va a nutrir al corazón y obviamente va a llegar hacia lo que es la región cerebral, ¿no? Entonces, es importante este masaje con lo adecuado que establece la reanimación cardiopulmonar de alta calidad. ¿Cómo buscamos el pulso? Bien, aquí lo encontramos fácilmente en lo que todos conocemos como la manzana de Adán en el varón o lo que es el cartílago tiroideo en las damas, ¿no? Entonces pongo los dedos sobre ello y voy a deslizar hacia el espacio que hay o la fosa que se presenta con el borde anterior del esternocleidomastoideo. Ahí debo encontrar el latido de la carótida. Háganlo ahora y ustedes lo van a encontrar. Muy bien. Entonces, en los adultos, tengo adultos y niños, el pulso carotidio. En los lactantes, vamos al pulso braquial, lo vemos acá, o femoral. Bien. Si no encontramos eso en menos de 10 segundos, hay que continuar con soporte circulatorio, es decir, reiniciando masaje cardíaco externo. ¿Bien? Pero aquí simplemente esto para notar algunas de las cosas principales. El grupo etario, lactantes o infantes, menos de 1 año, niños de 1 a 8 años y adultos mayores de 8 años, ¿no? Ustedes ven que la diferencia es simplemente aquí. En adultos y adolescentes, es 1 o 2 rescatadores, la relación se mantiene 32. En cambio, en niños y lactantes, con un reanimador es 32 y con 2 reanimadores es 15-2, ¿no? Esa es la diferencia, ¿no? Acá en el adulto no varía, sea 1 o 2 rescatadores, 32. Y en niños y lactantes, sí, 2 rescatadores, 15-2, un reanimador, 32. ¿Ok? Entonces, este es el cuadro para mostrarles esa diferencia. El resto se mantiene, ¿no? Obviamente con las características en lo que es la profundidad del masaje. 5 centímetros o 2.4 pulgadas, ¿no? Y en los niños, al menos 5 centímetros pulgadas, y en los infantes sí, pues, más o menos 1,5 pulgada o 4 centímetros como máximo de profundidad en cada masaje, ¿no? Bien. Ahora, ¿y por qué las consideraciones importantes en la fisiopatología de la reanimación cardiopulmonar? Son elementos importantes que hay que tener en cuenta. Ojo, para que este sistema circulatorio
funcione adecuadamente, hay que considerar, y por eso se propugna pues que la circulación, el masaje cardíaco bien realizado, podemos hacer que constituya el 10 al 25% del gasto cardíaco. ¿Ok? Un buen masaje, vamos a lograr esto de acá. Y esto es vital para poder empezar a irrigar los principales órganos nobles que tiene que nutrirse en, digamos, el paciente con parada cardíaca. Y una cosa que hay que considerar importante es que si tenemos un paciente con parada cardíaca y está en hipovolemia, significa que el retorno venoso está disminuido. Entonces, en el paro cardiorrespiratorio, el gasto cardíaco está bajo y ese es un elemento deleterio para lo que es los órganos de la víctima. Entonces, ¿en qué? Porque el problema es deshidratado, no necesariamente deshidratado. Viene un paciente herido con un sangrado masivo, va a entrar en paro porque obviamente va a bajar su gasto cardíaco, no hay retorno venoso. Tenemos que reanimar y también restituir la volemia, cosa importante. Si tengo un paciente, una víctima en parada cardíaca en la calle, pero que no hay esto, muy poco probable que sea hipovolemia. Pero si de un accidente sacan a una persona inconsciente, sin respiración, sin latido y con sangrado abundante, esta parada cardíaca probablemente sea a una hipovolemia severa. ¿Sí? ¿Por qué nos dicen que no demos ventilación excesiva? ¿Por qué? Porque cuando hiperinsuflamos, ¿qué ocurre? Ocasionamos un aumento de la presión intratorácica. ¿Y esto qué hace? Disminuye el retorno venoso. Y por ello, ¿qué pasa? El gasto cardíaco también está disminuido. Entonces no vamos a reinstaurar la circulación espontánea de forma adecuada y vamos a tener daño en órganos principales. ¿Y qué pasa si hiperventilamos? Si hiperventilamos, vamos a producir lo que ustedes conocen, la alcalosis respiratoria. ¿Y qué condiciona esta alcalosis respiratoria? Que haya una mayor fijación, de la hemoglobina con el oxígeno. Y entonces esto va a llevar a una hipoxia tisular en órganos esenciales, ¿no? Y cada vez que hablamos de órganos vitales esenciales, es básicamente cerebro, corazón. Bien, entonces, cuando tenemos una parada cardíaca, ustedes saben que lo más frecuente de parada cardíaca es la fibrilación como etiología, fibrilación ventricular. Y esto es sinónimo de no bombeo de sangre. ¿Por qué? Porque obviamente la fibrilación ventricular simplemente son como fasciculaciones, fibrillas nada más de miocardio que se mueven pero que no tienen una contracción efectiva para expulsar o tener una eyección adecuada de flujo sanguíneo para, digamos, perfundir órganos esenciales, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos compresiones torácicas adecuadas en la frecuencia y en la profundidad respectiva, hacemos que el flujo sanguíneo llegue a esos órganos principales como corazón. Mejora flujo coronario, mejorando ¿qué? La presión de perfusión coronaria. Por eso que una de las medidas que se hace, obviamente no en el paciente con paro, pero los estudios han demostrado que cuando tenemos una presión de perfusión coronaria de 10 milímetros de mercurio, ya hay una restauración de la circulación espontánea. O sea, el corazón empieza a funcionar. Es por eso que cuando damos el masaje, hacemos esto. Vamos subiendo, subiendo, subiendo y mejoramos la presión de perfusión coronaria. Y si hacemos más alta la presión coronaria, obviamente mejora el flujo al corazón y la supervivencia es mayor. Pero ustedes se cuenta, cuando este masaje alternamos con la ventilación, ¿cómo cae? Cae y se queda sin perfusión. Y nuevamente hay que masajear para tratar de mantener una perfusión coronaria por encima de 10 milímetros de mercurio. Es por eso que el punto principal de la reanimación es el masaje cardíaco externo. Porque esto, si lo hacemos constante, podemos mejorar esto y hacer que haya lo que es restauración
de circulación espontánea, el famoso RCE. Bien, entonces hemos hecho ya la letra C de compresión de todo lo que hemos hablado. La A es la vía aérea, ¿no? CAB. Entonces, vía aérea, hay que aperturar la vía aérea, es inclinando la cabeza y levantando el mentón, ¿ok? Poner la mano sobre la frente, ¿no? E inclinan la cabeza hacia atrás. No hay que elevar la cabeza e inclinar el mentón. Ojo, pensemos, siempre tratemos como que haya alguna lesión en región cervical, siempre con cuidado para alinear la vía aérea. Si sospechamos o un paciente de repente se cayó y no sabemos cómo está el cuello, hay que hacer ya otras maniobras diferentes en la que es la tracción de la mandíbula inferior. Y esto obviamente se hace mediante fijación del ángulo del maxilar inferior, de la mandíbula inferior, y levantándolo hacia adelante. ¿Para qué? Para tratar de alinear la vía aérea. ¿Ok? Esta es una maniobra cuando tenemos sospecha de lesión cervical. Bien, entonces estamos en C, compresiones, A, que es la vía aérea, y la B, que es la respiración, ¿no? Tras 30 compresiones torácicas, 2 ventilaciones de 1 segundo, y obviamente con que ya no hay que inflar mucho el tórax, sino con el volumen normal del reanimador, y volver esto rápidamente a las compresiones, ¿ok? Este es el elemento importante de las compresiones. Ahora, ojo, esto puede darse en nuestro medio, en estos momentos de pandemia, no, a menos que tengamos un protector o un respirador con un flujo unilateral para poder evitar el, digamos, contacto del aire del paciente hacia nosotros, ¿no? Entonces, acá es primordial el masaje cardíaco externo. Esto sí hay condiciones, obviamente. Entonces, la respiración de rescate, ¿qué viene a ser? Son respiraciones de apoyo que se dan al lograr revertir la parada cardiorrespiratoria. En adulto, 10 a 12 por minuto, en niños y lactantes de 12 a 20 por minuto, ¿no? Si el paciente empieza a ventilar, definitivamente pues no hay respiración de rescate, pero sí posición de rescate para pasar a la siguiente fase mientras viene la ambulancia y lo que es ya el traslado hacia una unidad posparo, ¿no? Posparo u hospitalario para que pueda, digamos, continuar su tratamiento. Bien. Ahora, este es algo que vamos a hacerlo rápido, es cuándo suspender. Obviamente, cuando llega el soporte avanzado de vida, la ambulancia con su equipo, cuando el rescatador único o los dos están agotados, cuando la víctima responde a maniobras, cuando ha pasado más de 10 minutos de reanimación sin éxito, excepto estos casos, hipotermia, que se prolonga el tiempo, ahogamiento igual y sobredosis de medicación. Son condiciones en las cuales podemos seguir reanimando. Pero esto de acá también tiene algunas excepciones aparte de esto, y eso lo vamos a ver en las láminas finales. Otro punto cuando se suspende la reanimación cardiopulmonar es cuando, habiendo iniciado, se confirma documentariamente y sin equivocarnos que la víctima tiene una enfermedad terminal e irreversible, incurable, ¿no? Entonces, si la familia nos dice, tiene cáncer, está en su último estadio, nos avisaron de esto, la pregunta, mientras usted, antes que van a reanimar, entonces no hacemos ninguna reanimación. Mi familia dice, no, obviamente. O están haciendo y llega y le dice, no, no siga más porque tiene un cáncer terminal y esperábamos que pueda suceder esto y sucedió en la calle o en la casa, ¿no? Entonces, esas situaciones hay que considerarlas siempre, si es que hay familiar o persona que esté o que sepa de él, la víctima en parada cardíaca. Bien. El tercer eslabón, la desfibrilación precoz. Obviamente, cuando tenemos
un DAE, ¿no? O cuando la ambulancia llega y tiene el monitor desfibrilador, ¿no? Y esto es importante, ¿por qué? La desfibrilación precoz, porque tenemos que definir si es un ritmo desfibrilable o choqueable, ¿no? Y ustedes saben que la causa más frecuente, como les dije al inicio, es la fibrilación ventricular, luego la taquicardia ventricular sin pulso. Y esto se revierte con terapia eléctrica. Entonces es importante, sí, a través de un monitor o de un DAE, saber si es alguna de estas situaciones para tratar de revertir cuanto antes, obviamente, lo que es este ritmo caótico y mejorar el pronóstico de sobrevida del paciente, ¿no? En los estudios, como les mencioné en las primeras láminas, el uso del DAE mejora hasta cerca de un 50-70% en la sobrevida del paciente. Bien, seguimos todavía en el tercer eslabón para mencionarles simplemente y en forma rápida los desfibriladores que tenemos, los desfibriladores tanto externos como internos. Los externos, que son los automáticos, ¿no? Es el DAE, el automático externo, y los manuales que los vamos a conocer en el hospital, que ya lo conocen, me imagino también, ¿no? Que es dependiente del operador y este de acá es dependiente puro de la máquina. Pero de estos también hay el automático y el semiautomático. ¿Cuál es la diferencia? El automático, ustedes encienden la máquina, colocan las paletas y hace todo lo que es el flujo de atención de esta maquinita, en donde va, mediante voz, va a decir, aléjense, voy a desfibrilar, o ritmo no desfibrilable, y no va a hacer nada. Y el semiautomático es lo mismo, pero tiene un botón para liberar la carga, en donde la máquina le dice, presione botón de descarga, tienen que presionar. Es la única diferencia. Los parches, lo vamos a ver, están colocados en la región infracurricular izquierda y en la región de derecha, perdón, y en el precordio izquierdo, ¿no? Esto en igual forma, y acá tenemos la ventaja de ver cómo está el latido cardíaco. Y los cardiovertores o desfibriladores implantables que se colocan en los pacientes que son portadores de arritmias malignas, en las cuales necesitan como un marcapaso, tener acá para, en cuanto inicie el ciclo de arritmia, rápidamente haga la descarga y pueda revertirlo, ¿no? Esos son los que son en implante estos cardiovertores, ¿no? Bien, entonces haciendo un recordaris, los ritmos de parada cardíaca son de dos tipos, los desfibrilables o choqueables, que es la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular sin pulso, y los no choqueables, que son la actividad eléctrica sin pulso y la sistolia. Todos ellos, ¿cómo se hace el diagnóstico? Con el monitor cardíaco. ¿Ok? Este es el único medio de hacer el diagnóstico de estos ritmos de parada cardíaca. ¿Qué significa? Que debemos tener este monitor, un desfibrilador automático externo, conocer su uso, su encendido, para poder realizar bien la evaluación. ¿Bien? Entonces, la fibrilación ventricular es, como lo ven acá en la imagen, es un ritmo caótico. No hay nada de complejos, no hay onda P, no hay QRS, no hay T, es líneas que son amplias, angostas, irregulares, ¿no? Esto, pues, es una terapia de desfibrilación. Igual la taquicardia ventricular sin pulso. A diferencia, miren ustedes, se notan complejos anchos y todas son monomórficas, o sea, todas son iguales. Es la diferencia con lo que es la fibrilación ventricular. Aquí, si no hay pulso, la terapia es de desfibrilación. Si hay pulso, ya viene la terapia de cardioversión. ¿Ok? Bien. El otro ritmo, la actividad eléctrica sin pulso, que significa que vamos a ver en el monitor actividad eléctrica complejos con onda P, QRS, T, o de repente no P, pero QRST, ¿no? Entonces, pero que no se traduce hemodinámicamente. Lo vemos en monitor, pero el paciente no tiene pulso, no tiene pulso. Ojo. Entonces, diagnóstico, actividad eléctrica sin pulso. Y si tenemos un latido así y de repente en forma súbita hay un pitito y una línea basal, eso es asistolia. ¿Ok? No hay ritmo, no hay estímulo cardíaco. Esos son los 4 tipos
de parada cardíaca que tenemos. Esto simplemente para hacerles recordar que todos debemos conocer cómo se utiliza el DAE, dónde colocar los parches. Ahora tenemos la ventaja porque acá te dicen dónde colocar en la infraclavicular derecha, en el precordio del lado izquierdo. Entonces tenemos ya conocimiento de esto y esto se maneja mediante órdenes del aparato hacia los que están realizando la reanimación. ¿Okay? Si es que hay, ustedes cuando hagan sus serums o estén en su vida hospitalaria en internado, obviamente pregunten si es que hay en su guardia, véanlo y aprendan dónde se enciende, cómo se activa para que no en el momento que se presente no estén, digamos, buscando dónde está el botón, cómo lo prendo. Ese es un punto importante que tienen que desarrollar ustedes. Bien, entonces esto obviamente es la forma como se maneja el DAE. Condiciones que hay que tener en cuenta, que no haya nada mojado alrededor del paciente para evitar cortos, ¿no? Saber encender el DAE, preparar la región donde vamos a colocar los parches, limpiarlos, ¿no? Que esté seco, ¿no? Y luego obviamente una vez encendido, la máquina hace el análisis y aplica la descarga, si es que es automático, o pide que presionen el botón de descarga si es semiautomático. Da su descarga o no da descarga, se continúa inmediatamente con la reanimación cardiopulmonar. Esto es lo que tenemos en el hospital y ustedes también lo conocen. Este es un monitor desfibrilador. Miren, tenemos componentes del monitor, está la pantalla, componente de terapia eléctrica y acá también tenemos, creo que se ve, sí creo que se ve acá, tenemos para regular lo que es los marcapasos externos. Acá están los botones de carga y tanto aquí como en la región de las paletas, acá hay dos botones de carga y de descarga, ¿no? Entonces aquí es, lo podemos regular desde acá, quiero descargar 100 joules, 100 joules, 200 joules, 200 joules. Entonces presionamos o movemos hacia los 200 joules, presionamos carga y acá en esta pantalla cuando alcance lo programado va a salir 200 y va a sonar un pito intermitente como diciendo pueden disparar. Disparan y automáticamente se va a borrar y no hay que quitarlo. El error a veces es disparamos y levantamos, ojo, pero dejamos de ver qué ritmo salió. Tenemos que disparar y mantener las paletas para ver el ritmo en que está saliendo. De repente era una fibrilación y sale en ritmo sinusal, o de repente persiste en fibrilación y hay que volver a descargar inmediatamente. O de repente asistolia y hay que empezar a hacer la RCP. ¿Okay? Entonces, esto nunca hay que quitar hasta ver la imagen de pantalla. ¿Ok? Bien. Entonces, este es un monofásico, es un trifásico, es un monofásico, es un bifásico. Los monofásicos son los antiguos, ¿no? Los monofásicos nos dan hasta 360 joules, ¿no? 360 joules, y los bifásicos, de acuerdo al productor, 150, 200 joules. ¿Y por qué es uno mejor que otro? Obviamente monofásico, fisiológicamente, toda la descarga 360 joules máximo va en un sentido hacia la otra paleta. Vemos por la intensidad, a veces causar cosas deleterias a nivel cardíaco. En cambio, el bifásico reparte la cantidad que le dan entre ida y vuelta. Entonces, es menor la posibilidad de complicaciones de la terapia eléctrica, ¿no? Entonces, si ustedes encuentran un monitor desfibrilador en su hospital que tiene hasta 200, ese es un bifásico. Tiene 160, es un bifásico. Tiene 360, es un antiguito, es monofásico. ¿Ok? Ya saben identificar, entonces, entre el monofásico y el bifásico. Bien, entonces el cuarto eslabón, que es el soporte avanzado de vida, ahí ya se da lo que es el soporte, el ACLS, y el survey está en lo que es el ABCD. A, que es mantener la vía aérea abierta en el paciente inconsciente. Acá se considera la vía aérea avanzada. Si llega hacia la zona de parada y decide empezar, puede instaurar la vía aérea avanzada, ¿no?
Obviamente ahí no va a poder realizar a menos que tenga un capnógrafo para ver si está bien colocado y está bien nuestra reanimación, ¿no? Y si estamos en el hospital, sí, tenemos que tener, digamos, asociado el uso de capnógrafo para ver cómo está el CO2 total exhalado del paciente, que es lo que nos va a dar cómo es digamos, la evolución del mismo, ¿no? Bien, la B es dar de respiración, que es dar oxígeno al 100%. Paciente que está en parada, que ha sido reanimado, tiene que recibir oxígeno al 100% para mantener lo que dice ahí, una saturación mayor o igual de 94%. Y se tiene que evaluar esta ventilación efectiva con el capnógrafo. Tratar de tener 10 a 20 milímetros por encima de 20 milímetros de mercurio para decir que vamos a entrar a una reinstauración de circulación espontánea. Y obviamente por la fisiología no debemos ventilar en exceso. La C es de circulación, es obtener acceso endovenoso, intraóseo, cualquiera de los dos. La vía central no está indicada acá, a menos que no haya vena periférica, pero si no, la vía endovenoso o intraóseo, ¿ok? Cuando ustedes vayan al hospital, van a ver que en la unidad de shock trauma, todo paciente que llega, todo paciente que es invadido con un acceso endovenoso, inmediatamente. Ya ni siquiera decimos colóquenle, porque ya la enfermera le colocó un acceso endovenoso y obviamente de gran calibre. ¿Bien? Entonces tenemos que monitorear el ritmo cardíaco, hay que instaurar el monitor cardíaco, hay que, circulación, administrar fluidos de acuerdo a lo necesario, hay que usar medicación cardiovascular, ya sea vasomotor, compresores, adrenalina, usar antiarrítmicos como la amiodarona u otros que sean necesarios. Y la D, que es básicamente de diagnóstico y diagnóstico diferencial. ¿Qué significa? Tenemos que identificar y tratar las causas reversibles. ¿Ok? Las causas reversibles. El ritmo cardíaco y la historia previa es clave para hacer el diagnóstico diferencial de las famosas 6H y 6T. Entonces, esto nos está recalcando una vez más que una buena historia clínica es un paso adelante para poder encontrar el diagnóstico diferencial en el paciente con parada cardíaca. Hay que evaluar el shock y la medicación que debemos emplear, ¿no? Entonces, cuando hablamos de buscar las causas reversibles, son lo que ustedes ya conocen: la 6H, la 6T, la H de hipovolemia, la H de hipoxia, la H de iones hidrógeno, que nos representa la acidosis, la H tanto de hipo como hipercalemia, de hipoglicemia y de hipotermia, ¿no? Entonces, y las T son T de taponamiento, T de tensión de neumotórax a tensión, de toxinas, las intoxicaciones por medicaciones que hacen depresión y pueden hacer depresión respiratoria y secundariamente parada. T de trombosis coronaria, estamos hablando de cuadros coronarios agudos, infarto o miocardio, complicado, tromboembolia pulmonar, trombosis pulmonar, y T de trauma, que todavía no está reconocido, pero que está ya dentro de la opción de T, de el paciente que tiene accidente, lo atropella, lo eyecta un vehículo, en un chofer de moto, cae en paro. Está dentro de las posibilidades. ¿Qué pasó? De repente hay un hemotoras masivo, de repente hay un hemotoras a tensión. O sea, hay varias cosas que todavía no define el trauma, pero que está involucrado en esa T que también hay que buscarla, ¿no? Bien, entonces, para eso obviamente, como ya estamos en el hospital, el capnógrafo es importante para hacer una medición cuantitativa del CO2, ¿no?, terminal exhalado. Cuanto mayor esté el CO2 exhalado, mayor de 10 a 20 mililitros de mercurio, estamos cerca y llegando a la restauración de la circulación espontánea. ¿Qué significa? Revertir lo que es la parada cardíaca. Entonces, este es un indicador de cómo estamos manejando, cómo se está llevando a cabo la reanimación cardiopulmonar. ¿Nos ayuda bastante? Claro que sí. Nos ayuda a ver cómo vamos a ir variando en el ciclo respiratorio para tratar de obtener valores altos al final de la expiración, sobre todo el CO2, para decir, ya salió este paciente.
y seguimos en forma adecuada la evolución de la parada cardíaca. Entonces, estos son los fármacos, estos los voy a pasar rápido porque van a tener un seminario de drogas de ACLS, si no me equivoco, en donde las drogas principales de uso frecuente, la adrenalina, la amiodarona, bicarbonato, lidocaína, sulfato, gluconato de calcio, procainamida, atropina. Lo más frecuente, obviamente, la adrenalina, ¿no? La adrenalina, 1 miligramo endovenoso en push directo, ¿no? Cada 3 o 5 minutos. La amiodarona como un elemento antiarrítmico, ¿no? Si hay una fibrilación ventricular, hay secuencias en donde empezamos a usar amiodarona, donde usamos primero adrenalina, luego amiodarona, o lidocaína. Esto tiene años de años, pero que todavía se usa. Ojo, hay centros en nuestra Gran Lima y en provincias que no tienen amiodarona y hay que usar pues otro antiarrítmico como la lidocaína. Tenemos que saber la dosificación. 1.5 en bolo y luego se da el 50% si se requiere una segunda dosis. Esto lo van a ir más amplio en el seminario que tienen ustedes. ¿Bien? Entonces el algoritmo, en conclusión, el algoritmo del paro cardíaco AJA 2020 es iniciar la RCP diagnóstico. Esto estamos hablando de nivel ya hospitalario, ¿no? Inicia RCP, administración de oxígeno, conectar al monitor desfibrilador, ver si es un ritmo desfibrilable. Si es sí, nos vamos para el lado izquierdo. Si es sí, pensamos fibrilación ventricular o taquicardia ventricular sin pulso. Estamos haciendo reanimación, rápidamente descarga, precoz. Descarga, sigue 2 minutos de RCP y se va obteniendo ya un acceso endovenoso o intraóseo. Después de 2 minutos, se evalúa el ritmo. ¿Desfibrilable o no? Sí, descarga. Inmediatamente seguimos con 2 minutos de RCP, pero ya estamos administrando adrenalina cada 3 a 5 minutos y ya se considera aquí la opción de un uso de dispositivo de vía aérea avanzada y apoyo de capnografía. ¿Ok? Luego de este tiempo vuelve a hacerse una evaluación. Si sigue desfibrilable, se vuelve a descargar. Ya estamos preparando antiarrítmicos, ya sea amiodarona o lidocaína, y buscar la causa reversible, si existe, de esta parada cardíaca de tipo choqueable. Pero si no tenemos ritmo choqueable, las dos posibilidades que tenemos en cuenta es asistolia o actividad eléctrica sin pulso. Y ahora se hace siempre uso precoz de la adrenalina, lo antes posible, que antes no estaba en lo que es el algoritmo. Ahora sí, tiene una asistolia, puedes ir iniciando lo que es acceso endovenoso, intraóseo, y ¡pah! Adrenalina. Vas reanimando y ya vas indicando adrenalina cada 3 a 5 minutos. Inmediatamente acá ya rápidamente se plantea la opción de manejo de vía aérea avanzada, ¿no? Y capnografía. Y se va evaluando así, 2 minutos, si es un ritmo desfibrilable o no. Si no es, se sigue con lo que es RCP y se está buscando las causas, las 6T, las 6H de reversibilidad. Y luego, si es que todavía el ritmo no es desfibrilable y no existen signos de retorno de circulación espontánea, se vuelve nuevamente a lo que es, pues, masaje por 2 minutos, uso de adrenalina, ¿no? Y si ya existe, luego de esto, una restauración de la circulación espontánea, se va a los cuidados post parada cardíaca, ¿no? Y obviamente ahí ya vamos manejando el otro lado. Si no tenemos respuesta, hay que considerar si estamos actuando bien en continuar la reanimación o no. Pero si luego de esto, de la administración de adrenalina y masaje cardíaco, hay un ritmo desfibrilable, volvemos pues a los pasos 5 o 7 que son de descarga, obviamente adrenalina y luego, ¿cómo se llama?
lidocaína, ¿no? O sea, la descarga es importante ahí. Siempre buscando las causas reversibles, ¿no? Entonces, esto es el algoritmo de paro cardíaco. Acá hay una leyenda en donde lo que hemos hablado, calidad de RCP, energía de descarga, la que hablé a ustedes de bifásica y monofásica. Bifásica 120 hasta 100 joules, de acuerdo al proveedor, al fabricante del monitor. Y monofásica 360 joules. Hay que tener en cuenta la dosificación de los fármacos que empleamos, conocerlos. La adrenalina, la amiodarona, la lidocaína, ¿no? Eso es importante conocer la dosificación para poder adecuadamente indicar determinado fármaco. El manejo avanzado de vía aérea, con lo que hemos hablado, intubación endotraqueal, uso de capnometría o uso de capnografía, ¿no? Y obviamente ya una vez que se llegó, digamos, llevado a cabo el manejo avanzado de vía aérea, se realiza una ventilación cada 6 segundos, ¿no? Con compresiones torácicas continuas. Acá no hay relación 30-2, sino una ventilación cada 6 segundos, o sea, 10 ventilaciones por minuto, ¿no? Que se tiene que realizar, ¿no? No es ahí a 30, ventila, no, son de lo que es, ¿cómo se llama? Una ventilación cada 6 segundos, o sea, completan 10 ventilaciones por minuto. Y cuando estamos hablando de retorno de circulación espontánea, obviamente cuando encontramos pulso y encontramos presión arterial, ¿no? Entonces, un criterio. El otro, cuando hay un aumento, ¿no? Repentino y sostenido de ¿qué? De la presión parcial de CO2 al final de la exhalación, por encima de 40 milímetros de mercurio. 10, 20, vamos mejorando. 40 milímetros, ya estamos en lo que es retorno a la circulación espontánea, ¿no? Y obviamente cuando las ondas espontáneas de la presión arterial también con monitoreo intraarterial. Eso cuando estamos ya en, digamos, en un área crítica muy avanzada, ¿no? Entonces, esos son los parámetros que hay que tener en cuenta. En el embarazo, ocurre situación especial, obviamente el soporte vital básico y avanzado es igual, de alta calidad, la desfibrilación si está indicada, si hay que hacer otras intervenciones de soporte vital, por ejemplo adrenalina se tiene que hacer, se debe armar, dice, un equipo de paro cardíaco en mujeres embarazadas, y ahí obviamente en el paro cardíaco en una mujer embarazada se planifica, ¿no? Al equipo que debe realizar, que tiene que estar manejado con el médico de emergencia, el intensivista, obstetras, el neonatal, ¿no? Todos los que están de guardia, obviamente, para poder manejar a esta paciente, ¿no? Entonces, las prioridades para las mujeres embarazadas en paro cardíaco deben incluir el suministro, pues, como dice acá, de una RCP de alta calidad, ¿no? Y hay que aliviar lo que es la compresión aortocava con desplazamiento uterino lateral, ¿no? Por eso que acá se considera, cuando consideramos la etiología de paro cardíaco, hay que realizar en la mamá, ¿qué hacemos? Manejo de vía aérea, 100% de oxígeno, evitando exceso de ventilación. La vía endovenosa, ¿no? Por encima del diafragma, dice. Si está administrándose sulfato de magnesio, de repente es una mujer que estaba con lo que es ¿cómo se llama? Un aumento o una preeclampsia o una eclampsia, ¿no? Y conllevó a este paro, hay que suspender y administrar gluconato de calcio, ¿no? Hay que continuar con el soporte vital básico y avanzado de fibrilación, o sea, se hace todo lo que se tiene que hacer, y en paralelo estamos en esto, ver, uno, desplazamiento uterino lateral continuo para mejorar lo que es la presión, ¿no? Sobre lo que es aorto cava, ¿no? Básicamente. Y preparar, si es necesario, para la cesárea perimorte, ¿no? Entonces, hay un dato que dice que lo ideal es que se realice una cesárea perimorte en 5 minutos, según los recursos profesionales. Eso significa que muchas veces puede darse la apertura de rescate, ¿no? Pero para eso, obviamente, cuando una gestante entra en paro,
hay alguien que informa, mientras todo el equipo está reanimando, informa esta posibilidad, si se dan las condiciones de feto adecuado en la edad gestacional para soportar y tolerar una cesárea de emergencia, incluso in situ, ¿no? Por eso realizar cesárea perimortem, dice, si no hay este retorno de la circulación espontánea en 5 minutos, considere la cesárea perimortem inmediatamente. Y el equipo de neonato está al pie del paciente o de la paciente para poder recibir al recién nacido. ¿Y cuál es la posible etiología del paro cardíaco en la mujer embarazada? Complicaciones de anestesia, sangrado, problemas cardiovasculares, embolia, acuérdense del líquido amniótico, fiebre, una de las causas, y no obstétricas, obviamente buscar cualquiera de las H o de las T conocidas, ¿no? Hipertensión en su máxima expresión, preeclampsia, eclampsia, ¿no? Que muchas veces hemos visto, y sangrado, estamos hablando de un desprendimiento prematuro de placenta, o sea, puede condiciones que van a terminar en un paro cardíaco en la embarazo, pero que se tiene que tener en cuenta estos dos elementos en paralelo. Reanimar a la madre y preparar ante la posibilidad, si de acuerdo a la gestacional es válida para una cesárea perimortem dentro de los 5 minutos. Por eso dentro de los 5 minutos tiene que hacerse para que salga en éxito el neonato. Bien, y llegamos al quinto eslabón, que es el soporte posparo cardíaco, que ahora se toma muy importante en cuenta dos fases. La fase de estabilización, en la cual luego del retorno de la circulación espontánea, se maneja la vía aérea, que generalmente esto ya está ya colocado, pero puede darse en forma paralela como que se recuperó y se inicia el manejo de la vía aérea con, o digamos, sistema avanzado. Hay que mejorar y controlar los parámetros ventilatorios, o sea, colocarlo a un ventilador, darle ventilaciones adecuadas para saturar 92, 98%, tener una presión arterial de CO2 35 a 45, o sea, llevarlo hacia una condición de ventilación adecuada y tener parámetros protectivos pulmonares. Controlar los parámetros hemodinámicos es importante en esta fase de estabilización. Tener una PAS, o sea, una presión arterial sistólica mayor de 90 y una PAM, o presión arterial media, mayor de 65. Ese es el objetivo. Y obviamente, conseguir esto tenemos que, al paciente, ya lo hemos sacado del paro, pero ¿qué cosa es? Primera causa, ver, es un infarto, ¿qué pasó? Un electrocardiograma de 12 derivaciones. Y entramos a la segunda fase, que es de manejo continuo y de actividades de emergencia. ¿Qué significa? Hay que considerar la intervención cardíaca de emergencia si es que hay un infarto o miocardio con elevación de CTs. Si demostramos, obviamente, si se ha salido el paro, tiene que entrar a un cateterismo para una angioplastía inmediata. En caso de shock cardiogénico inestable, claro que sí, es candidato a intervención coronaria percutánea. ¿Se requiere asistencia circulatoria mecánica? Claro, estamos hablando ya de la posibilidad de lo que es el ECMO, o sea, que es la oxigenación con membrana capilar. Obviamente que está en estudio y está viendo algunos resultados, pero me imagino que en la nueva versión 2025 que debe salir, debe darnos una luz mayor sobre el uso de ECMO en paro cardíaco. Entonces, si luego de esto, este paciente lo evaluamos y nos obedece, está despierto, hay que empezar a hacer el manejo de todos los estados críticos que tiene para poder, digamos, llevarlo a buen término. Pero si no responde, está en condiciones en la cual presenta coma, entonces ahí hay que tomar las medidas específicas de temperatura, obtener TAC cerebral, monitoreo electroencefalográfico y buscar otros tratamientos críticos en los cuales hay que realizar pues intervenciones importantes como es el manejo de la hipotermia. ¿Qué significa MET, que es el manejo específico de temperatura? Es poner a la persona en hipotermia entre 32 a 36 grados durante 24 horas. Esto mediante un sistema pues que nos produce esta refrigeración del cuerpo, ¿no? Este estado de hipotermia, ¿no? Y dentro de los tratamientos críticos que debemos tener, significa monitorizar
esta hipotermia, ¿no? Mediante lo que es control de temperatura central, esofágica, rectal, vesical, ¿no? Mantener un estado adecuado de normoxemia, incluso un estado de euglucemia permanente, ¿no? Y además, lo que es mantener la ventilación protectiva pulmonar, que es importante. Obviamente, todos estos dos aspectos va a hacer que uno evalúe y trate rápidamente las etiologías reversibles que lo vemos en este cuadro y que obviamente va a tener que incluir la asesoría de expertos para este tratamiento continuo. Esto se hace en las unidades críticas, en las unidades de cuidados intensivos, ¿no? Que tiene que tener todo un monitoreo constante. ¿Lo hacemos en emergencia? Lo que es el manejo específico de temperatura, no. Obviamente no tenemos el dispositivo para poder realizarlo, ¿no? Bien, entonces es importante conocer cómo el paciente sale. Entonces es clave ver lo que se llama el neuropronóstico bajo un modelo multimodal. ¿Qué significa? Tenemos que determinar si ese paciente que ha salido va a tener un pronóstico neurológico bueno o malo. ¿Por qué? Va a redundar en que, ¿para qué darle todo lo que se da en el paciente y el pronóstico no va a ser bueno? O lo contrario, de repente no damos todo pensando que el pronóstico es malo y es lo contrario. Entonces, acá viene la parte multimodal en el sentido de que tenemos que manejar clínicamente, tener diagnóstico por imágenes, hacer estudios electrofisiológicos, hacer una exploración clínica buena y considerar los marcadores séricos o biomarcadores importantes. ¿Todo para qué? Para establecer un buen pronóstico neurológico o un pronóstico o neuropronóstico de este paciente y poder tener la capacidad de informar al familiar, señor, su familiar, su papá, su hijo, va a quedar con esa secuela, es pobre el pronóstico, posibilidades de fallecimiento. Tenemos que advertir al paciente si tenemos consideraciones importantes. Por eso que el manejo específico de la temperatura, que es hipotermia 32 a 36 grados, que tiene que realizarse no más de 24 horas, recomiendan hacer la evaluación 72 horas después de haber conseguido la normotermia para poder evaluar cómo está. Y ojo, y hay que tener en cuenta que los sedantes, los bloqueadores pueden tener un metabolismo más lento y prolongar la sedación y tener confusión del estado de sensorio. ¿Ok? Entonces, en la exploración clínica es un elemento importante, ver si hay mioclonías, ver cómo está el reflejo motor, si está ausente, si la pupila no son reactivas, si el reflejo corneal está ausente. Todo esto obviamente va a sumar hacia un pronóstico malo. Todo esto hay que hacerlo después de las 72 horas de alcanzar la normotermia post-hipotermia. ¿Ok? Entonces tenemos que ver si hay un estado epiléptico persistente, si electroencefalográficamente hay una supresión de actividad. O sea, todo esto tenemos que evaluarlo y asociarlo a las imágenes. Las imágenes es importante. Por ejemplo, en tomografía cerebral existe un ratio entre la sustancia gris y la sustancia blanca que debe ser en 1.3. Y esto se consigue por medición en el momento que el tomografista informa de unidades Clausius. Entonces puede sacarse esa ratio y obviamente considerar ya como un parámetro más de pronóstico bueno o pronóstico malo. Y finalmente, dentro de los marcadores está lo que es la enolasa neuroespecífica sérica, que obviamente también es un elemento importante de estar positivo y alto de ser un pronóstico malo. Si sumamos todos ellos y todos son negativos, obviamente ese paciente neurológicamente va a tener un pronóstico malo. Y eso pesa mucho en ustedes seguir, como dicen los americanos, seguir dando para no conseguir nada o dejar a lo mínimo para que haga su evolución el paciente. Pero siempre, siempre
comunicando al familiar. Un gran defecto que se tiene es que no se comunica. Llegó, hizo paro, lo pusieron en la UCI, lo dejaron ahí, dijeron, está mal, está crítico, pero hasta ahí nomás no sabe. Pero si se informa cuál es la secuencia, cuál es la posibilidad pronóstica, el familiar va a estar con conocimiento y causa de esta situación, ¿no? Y no va a haber ninguna, digamos, intervención inadecuada o mala interpretación del familiar en relación a lo que es la evolución de enfermedad de la víctima que llegó en parada cardíaca. Bien, y el último eslabón, chicos, es el de recuperación. Y esto sí es importante. ¿Por qué? Porque ahora se da en aspectos muy vitales, desde un corto tiempo, muy corto tiempo, mediano plazo y a largo plazo. Obviamente se sabe que casi un tercio de los pacientes post-paro presentan ansiedad, depresión y el famoso síndrome postraumático. Entonces, cada etapa tiene una acción de plan. La finalidad es revertir ese estado de ansiedad, de depresión, ¿no? Ver su capacidad cognitiva, mejorar la función cognitiva, ¿no? Ir poco a poco mejorando sus actividades y buscando estrategias. Por eso que acá el equipo de rehabilitación es importantísimo, mejorando lo que es el ejercicio cardiovascular. A mediano plazo tenemos que mejorar la memoria. Acuérdense que este paciente ha tenido un problema de hipoxia cerebral transitoria o prolongada. Si es transitoria va a salir más rápido, para tratar de retornarlo a una actividad basal de su opción de trabajo. Entonces, y poco a poco se va involucrando aquí, a largo plazo, a la familia, que es un ente vital para el apoyo de la recuperación de estos pacientes, ¿no? Entonces, y en todos ellos, una de las cosas es prevenir un paro nuevamente, ¿ok? Y la intención final es que vuelva a casi su estado basal, mejorando su ansiedad, su depresión y mejorando la calidad de vida. Todo esto es ahora secuencial. Acá intervienen los fisioterapistas cardiovasculares, ¿no? Los colegas de rehabilitación cardiovascular están en toda esta etapa. Un mejor ejemplo es el INCOR, que todos sus pacientes coronarios tienen toda una actividad ya diseñada para poder ir mejorando en toda su evolución hasta la recuperación total. Por eso que se ha instalado este sexto eslabón en la cadena de supervivencia. Bien, ahora, dos cosas importantes antes de terminar. Término de resucitación en soporte básico de vida. ¿Cuándo termina la resucitación? Si el arresto o el paro no ha sido presenciado por personal de servicio de emergencia, no hay retorno a la circulación espontánea antes de transportarlo, si no se administró ninguna descarga por DAE antes del transporte, si todos ellos están, American Heart Association dice considerar términos de resucitación. Se terminó la resucitación. Pero si falta alguno de ellos, hay que continuar con la resucitación y el transporte. Es bien claro, ¿no? Si tengo todos ellos, termino la resucitación. Si tengo alguno de ellos, si administraron esto y está todavía en masaje, hay que transportarlo y seguir, digamos, con reanimación. Eso es. ¿Y cuándo hago el término de resucitación? En ACLS, en el soporte de vida avanzado cardíaco. Eso significa que ya lo tengo en el hospital. Me lo traen al paciente. Es un paro no presenciado. Lo recogieron. No recibió RCP por nadie, ni ningún espectador, ni lego. No hay retorno a la circulación espontánea antes del transporte. No se administró shock antes del transporte. Si hay todo esto y el paciente llega sin signos vitales, obviamente, pues, se puede considerar terminar la resucitación. ¿Sí? Pero si hubo alguno de ellos, obviamente tengo que continuar, ¿no? De repente salió, dicen, ¿no? Salió y ¿cómo se llama? Salió y volvió a entrar. Hay que continuar la resucitación. En el tiempo prudencial hay que tomar
en cuenta en qué momento fue encontrado, cuántos minutos demoró de ahí hacia el hospital y si en el transcurso han estado haciendo reanimación cardiopulmonar en la ambulancia. Ese es un elemento importante. Pues si yo tengo 30 minutos, obviamente, y llega todavía en paro, y voy dando masaje y voy evaluando neurológicamente, no hay respuesta, las posibilidades de sobrevida son nulas, ¿no? ¿Bien? Estas son las recomendaciones, se las voy a hacer en resumen. En COVID-19, obviamente, en los primeros momentos, meses, cuando se instauró, se conocía poco del virus y obviamente la única manera de poder reanimar al paciente COVID-19 era con todo el equipo. Actualmente se maneja con 2 capas. ¿Qué significa un EPP scrap descartable con una bata, un mantilón, su mascarilla N95 y los guantes ya no son necesarios, ¿no? Ahora se está volviendo por la nueva epidemia que es la de la viruela del mono. Pero en sí, la reanimación es básicamente con cuidados del operador. ¿Varía? No va a variar, obviamente, no va a variar. Antes se tenía que tomar todo esto, antes de entrar a la escena, todos los rescatadores debían ponerse el EPP. Ahora usamos frecuentemente el EPP. No como antes que eran 3 capas adentro más tu overall y encima tu careta facial, todo. ¿No? Ahora no, estamos liberados ya con solamente 2 capas, su mascarilla N95 y los lentes, sí, si es que hay que reanimar los lentes protectores, ¿no? ¿Va a variar eso? No, obviamente siempre lo que va a variar es el cuidado, nada más, ¿no? El cuidado de la contaminación por aerosoles, ¿no? Y sobre todo cuando ustedes empiecen a ventilar primeramente con el ambú, mientras le preparan el equipo de intubación, hay que tener cuidado en la forma como se puede realizar. Un buen sellado, obviamente, es importante. Un buen sellado de cómo cogemos el ambú. Eso es clave e importante en la reanimación cardiopulmonar avanzada. Obviamente, en la calle nadie va a darle respiración boca a boca a una persona. Eso está demostrado. ¿No? Entonces hay que tener cuidado en ese sentido. En el momento de transportar, y si damos masaje en la calle, ponemos algo que cubra la boca del paciente para no tener, digamos, aerolización respectiva. ¿Okay? Bueno, esto es lo mismo, no varía mucho, es igual, todo es igual, no varía, simplemente son los cuidados que se tienen que tomar en cada paciente COVID positivo que enfrentamos, ¿no? Entonces tenemos que tener conocimiento de que, la reanimación cardiopulmonar es trabajo en equipo. Uno está alertando, código azul, si es en la calle, está empezando uno a dar masaje, el otro está activando. Estamos en el hospital, hay alguien que activa el código y está el equipo de paro. El médico 1 encargado de la vía aérea y es el que dirige, el que comanda. El médico 2 es el encargado del masaje y de la desfibrilación. El personal técnico que está en paralelo al coche de paro, que está alcanzando al equipo de vía aérea, las drogas, a la enfermera que está con el acceso endovenoso y la administración de drogas. Y el quinto elemento es la persona que toma tiempo. Llevamos 15 minutos, llevamos 20 minutos, llevamos 1 hora, no respuesta, y es el que sale a avisar a la familia diciendo que están 40 minutos y que no hay respuesta, y lamentablemente ese corazón no va a responder, ¿no? Entonces es un trabajo en equipo, secuencial, ordenado. No hay que llenarlo 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta 8 personas, no. Suficientes son 2, y este que se mantiene al borde tomando solamente los tiempos que se están haciendo todas las maniobras. ¿Quiénes intervienen? 4 personas, básicamente. ¿Sí? Muy bien. Cada uno tiene que saber su papel para poder determinar su función y evitar, como quien dice, más ayuda el que no estorba, ¿no? O sea, hay que ayudar, pero no obstruir en la labor que se tiene que hacer. Bien. Entonces, esto es lo que recomienda finalmente la AJA, que todos los legos inicien RCP, o sea, toda la comunidad debe saber RCP, ¿no? Cuando presumen paro cardíaco, de acuerdo a lo que ya se ha enseñado. El riesgo de daño en el paciente que no está en paro cardíaco es bajo, así no está en paro y lo masajé, se despertará el otro diciendo, con dolor, pero se inició
¿no? Esta adición del sexto eslabón es importante, que es la recuperación. La administración temprana de epinefrina en paro cardíaco con ritmo no choqueable es el cambio, y eso es lo que tengo que tomar en cuenta, en consideración. Y este es otro elemento importante, medición de la presión arterial y la capnografía, el CO2 total exhalado durante la resucitación en el soporte avanzado, para ver cómo estamos en lo que se refiere a calidad de RCP. El acceso intravenoso es de elección, el intraóseo, si es que no tenemos acceso intravenoso adecuado. Y el cuidado post-RCP o post-retorno de circulación espontánea requiere esto: oxigenación, control de presión arterial, evaluación de intervención percutánea, manejo de temperatura específica y evaluar multimodalmente el neuropronóstico del paciente para no, como dicen los americanos, no dar más de lo que ya no se va a dar y dar a otro más que sí lo vamos a lograr. En el embarazo igual, la embarazada, por ser propensa a hipoxia, la oxigenación y el manejo de vía aérea es priorizado durante la resucitación. ¿Qué significa? Paro, inicia el masaje mientras se trae el equipo de intubación, ¿no? Entonces, esto, debido al potencial interferencia con la resucitación materna, el monitoreo fetal obviamente ya no debe ser realizado ante el parto, ¿no? Si es una gestante que estaba en su habitación con monitoreo fetal, se saca todo eso obviamente y se inicia la maniobra de reanimación, digamos, cardiopulmonar, ¿no? Cardiopulmonar. Entonces se recomienda manejo de temperatura específica para embarazada cuando está en coma. Si está en coma. Pero si vemos que no hay respuesta y está en una etapa gestacional que puede hacerse una cesárea perimorte, dentro de los 5 minutos debería realizarlo el equipo encargado, ¿no? Entonces, cuando sometemos a temperatura, a hipotermia, hay que vigilar sí al feto, ¿no? Para evitar la radicardia en el mismo. Bien, entonces chicos, esto es un resumen. Si bien es cierto, hemos tomado un poco más de lo planificado, pero es el resumen de lo que es reanimación cardiopulmonar. Si hubiera alguna pregunta. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, se escucha, doctor. Ok, gracias. Bien, si hubiese alguna pregunta, chicos, voy a compartir mi pantalla. Bien, si hubiese alguna pregunta, duda, mañana creo que tienen ustedes su simulación inversa y bueno, esperemos que retornemos a la vida hospitalaria, ojalá que se dé en el transcurso de la semana que viene, tengamos noticias favorables para ustedes y obviamente ahí vamos a tener que hacer una coordinación, cada docente con su equipo de guardia, para que puedan asistir, en el mejor de los casos, a los turnos en forma ordenada y vamos a hacer una distribución, ¿no? Entonces esperamos que se pueda dar, y ya me imagino que hoy día deben tener reunión y deben darnos alguna respuesta. De repente ustedes saben más que yo, porque todavía no me he reunido ni he conversado con el director de la escuela, y es la oportunidad para poder manejar a estos pacientes. Bien, acá hay una pregunta: ¿cuál es la diferencia de los ritmos cardíacos en paro de adulto y niño? ¿Ritmos cardíacos? ¿En qué sentido? A ver, la hipotermia sí, es entre 32 y 36 grados, pero es un equipo, digamos, especial, diferente en el sentido para poder mantener esto. Es un bucle que hablan de retroalimentación, de frialdad, es todo un equipo que se usa, ¿no? Que es fácil de manejo, sí, que solo lo tienen las unidades críticas, pero no sé si todos los hospitales, ¿no? ¿Cómo se llama? En el hospital, me parece que la UCI creo que tiene, no estoy seguro. Y la diferencia de los ritmos cardíacos en un paro adulto y niño, a ver si me aclara esa pregunta, creo que fue Rosario. Doctor, sí, buenas noches. Lo que pasa es que yo tampoco comprendí esa pregunta que nos hicieron para realizar el informe y pensé que tal vez usted nos podía aclarar eso. ¿Cómo fue la pregunta? Cuéntame, a ver, ¿qué decía?
fue desarrollar las diferencias de ritmos cardíacos en paro de niños y adultos. De ritmo cardíaco, Ajá. yo creo que de repente ha querido ahí el docente que ha pedido eso, ha querido decirse a ritmo, me imagino, ¿de qué? De compresión, porque ritmo cardíaco, cuando está en paro, primero no hay ritmo cardíaco, ¿no? No hay ritmo cardíaco cuando está en paro. Entonces, el ritmo debe ser de reanimación. ¿Mm? Me imagino cuando presenté la tabla en donde había en niños y lactantes con un reanimador 32 y dos reanimadores 15-2, pero en ritmo cardíaco como tal, no. La frecuencia de compresión es igual en ambos, de 100 a 120 por minuto, ¿no? A eso es lo que yo podría decirte, pero la diferencia entre ritmo cardíaco, no. Yo creo que ha habido de repente ahí no sé si error u omisión involuntaria en referir de repente a ritmo de compresión. Habría que preguntar, mañana, ¿quién es tu docente? No recuerdo su nombre, doctor. Uy, perdón. ¿Cómo? Bueno, mañana lo aclaran y si hay alguna duda me avisan, por favor. ¿Ya? 15-2 y 32. Ahí es la respuesta que da Estefano. Claro, o sea, yo creo que se refiere a ese, al ritmo, o sea, de rescatador, al ritmo de compresiones, ¿no? 15-2 con 2 y 32 con un solo reanimador, tanto en niños y lactantes, ¿no? A eso yo creo que se refiere, ¿ah? Porque el ritmo cardíaco no, porque si hay una parada de ritmo cardíaco, puedes revertir, hacer retorno de circulación espontánea, igual va a darte un ritmo de salida, ¿no? Como en el adulto puede salirse con una taquicardia de 140, 160, como el niño puede salir con bradicardia de 80, 60, ¿no? El niño. ¿No? Entonces, a eso yo creo que se refiere. De todas maneras, aclárenlo y para que les dé una respuesta a lo que le han planteado en eso, porque no, es ritmo de frecuencia de compresión debe ser, no ritmo cardíaco. O habrá dicho ritmo de compresión cardíaca, de repente a eso se ha referido. Tal vez fue una mala editación de escritura. Ya. Gracias, doctor. Puede ser, yo creo que eso ha ocurrido. De repente como quien dice, que obviamente se comió las compresiones cardíacas, ritmo de compresión cardíaca o ritmo de latidos. Bueno, yo creo que es eso. Eso que pasa. Bien. Entonces, lo más importante, chicos, es que conozcamos toda la teoría. Usted lo conoce, ya han hecho RCP, creo que no sé si, bueno, en uno de los cursos, y simplemente es refrescar estos conocimientos y un poquito agregar lo nuevo, y esperemos que cuando vayan al hospital haya oportunidad de un paro para que ustedes puedan asistir, ayudar u observar cuál es el desempeño. Y van a ver ustedes que a pesar de conocer todo esto, pueden haber, digamos, algunas cosas que no se dan con la realidad. Y obviamos y omitimos, ¿eh? Eso sí, porque obviamente existe esto, normativa, se sigue el orden, pero a veces se sale sin darse cuenta. Y eso es lo que se analiza después, ¿no? Por eso es la ventaja que debe haber una persona que anote tiempos y que vaya observando. Eso hacen los hospitales, muchos de ustedes creo que han viajado, conocen hospitales, ya hay una persona designada en paro cardíaco que es el que ve cuánto demora en que aperturó la ampolla, cuánto demora en la aplicación, cuánto demora desde el inicio del paro hasta la intubación, o sea, todo está cuantificado, ¿no? Por eso que llevan una buena estadística y buenos trabajos en relación a todo esto de lo que es RCP. Y por eso que cada 5 años de los trabajos que están realizando sacan algunas variaciones, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta, chicos? Si no se han quedado dormidos, chicos, entonces, si no hay preguntas, podemos dar por concluida la reunión. Edu, creo que sí, Edu. Sí, doctor, perfecto. Sí, ¿no? Muy Bien, buena chicos. clase. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por escucharme y ya nos estamos viendo. Cualquier duda sobre esa pregunta que nos ha comentado, me avisan por favor cuál es el concepto que establecen los docentes para conversar con ellos y darles una solución a ustedes, ¿ok? Muy bien chicos, buenas noches, gracias por
por escuchar esta clase. Ya nos estamos viendo. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Buenas Gracias, noches. doctor. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Sí, gracias, chicos. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Chao, chicos. Chao, chao. Nos vemos. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, doctor.